Muy buena tarde a nuestros estudiantes de hidrología, por favor. Vamos a empezar a introducir el concepto de cuencas en la primera parte de este video de la clase de hoy. Cuando hablamos de cuenca, de inglés basin, ¿qué significa basin? Bueno, perdón lo que voy a decir. Puede significar también bacín o basinica. Cuenca, el mejor concepto es como tener una palanganita como esto, un guacalito, ¿sí? Cuenca implica que aquí tengo las tierras bajas y aquí tengo mis montañas. Implica que cuando llueve yo voy a recolectar lluvia. Generalmente aquí en Guatemala, ya vamos a revisar en la próxima parte de este video, cuando vemos el mapa del MAGA, del Ministerio de Agricultura, ¿sí?, y Ganadería, los nombres de las cuencas son los nombres de los ríos. Podemos hablar de la cuenca del río Samalá, de la cuenca del río Naranjo, de la cuenca del río Motagua, de la cuenca del río Sumacinta, que se comparte entre Guatemala y México, igual que la cuenca del río Suchiate, etc. Y fíjense que en su momento una cuenca es importante desde un punto de vista de geografía y de un punto de vista político. Por ejemplo, la cuenca del río Samalá la comparte el departamento de Quetzaltenango con el departamento de Totonicapán. Hace unos años, para ir terminando esta primera parte, recuerden una discusión del Colegio de la Frontera Sur de Chiapas en México, ¿sí? Había una discusión y había una fascinación interesante por Guatemala. Recuérdense que en México son gobiernos federales, federación, gobiernos bastante centralizados. Ellos estaban muy interesados porque qué se estaba haciendo aquí en Guatemala. Ojo, dije yo, ¿qué estamos haciendo también que a los mexicanos les llama la atención? Y gestionó un par de días de diálogo hace unos años. Resulta que esta gente de México estaba fascinada, interesada, por saber cómo le había hecho una municipalidad como la de Chiantla en Huehuetenango. No sé si tengo a alguien de ahí. Porque en el recibo de facturación de la municipalidad, en el recibo único por servicios municipales, va un renglón o un arbitrio para mantenimiento de bosque de las fuentes de agua. Fíjense que ese detalle es importante. Imagínense que la municipalidad, además de cobrar alumbrado, electricidad, destine dinero de forma específica para manejo y manutención de bosques por las fuentes hídricas. Fíjense que hace un par de semanas hablábamos en estos videos, se recuerdan las protestas de algunos consejos en las tierras altas del Quiché. Estaban precisamente pidiendo al MAGA que no autorice más tala de árboles por la escasez de agua. Y son comités locales y lo están pidiendo de forma tajante. Bueno, entonces, ¿cómo le hacía Chiantla para manejar eso? ¿Sí? Totonicapán, por ejemplo, que menciono en este video, sus tierras comunales, pues maneja todavía bastante bien sus bosques, mucho trabajo comunitario, ¿sí? Esa es una gran fortaleza y otra vez entro al tema de gestión y gobierno local, lo político y lo geográfico en el recurso agua. Eso era lo que le interesaba tanto a México. ¿Y saben por qué? Estoy hablando más o menos 10, 12 años atrás. ¿Sabía usted que la revolución zapatista, el comandante Marcos, esa parte de Chiapas, parte del detonante o lo que inicia la revolución zapatista precisamente es un problema de agua y manejo de cuenca, recurso hídrico? Oh, ¿y eso cómo está? Bueno, para ir terminando la primera parte de este video, resulta que gente de las partes altas de Chiapas, el área rural, ¿sí? O por ejemplo, partes del área rural como San Juan Chamula, es famoso, mira ahí con los Chamula, van ante el gobierno federal pidiendo que les dé acceso a los bosques federales, acceso al agua, ¿sí?
Bueno, en la primera petición, ¿qué responde el gobierno federal ante estas organizaciones de campesinos? Les dice, disculpen señores, pero el problema de por qué no les permitimos el acceso al bosque es que hay que mantener el bosque para mantener la altura de los embalses de agua. Bueno, ¿y por qué no nos dan un poco más de agua? Disculpen señores, imagínense en segunda ocasión, no les damos agua porque esta agua está destinada para la producción de electricidad por medio de hidroeléctricas. Recuérdense una gran hidroeléctrica que hay en el río Sumacinta y el agua viene de Guatemala. Para más ellos están utilizando ese recurso y nosotros no. Por tercera vez que dice el comité, ¿y por qué no nos dan o nos venden electricidad? Disculpen señores, pero fíjense que esa electricidad ya se vendió o está vendida, está comprometida para la industria mexicana que está en el centro de México. O sea, por esa disputa y ese no acceso a los recursos naturales fue parte de esa revolución zapatista. Imagínese usted, en su momento eso genera muchas molestias. Veamos aquí en Guatemala el problema y las molestias de las hidroeléctricas, de las cementeras, de la minería, por ejemplo, ¿sí? Son temas peligrosos, álgidos, candentes, que hay que considerar. Todo sale por el manejo del concepto de cuenca. Cuenca hidrográfica, cuenca superficial, cuencas subterráneas, si toma en cuenta el agua subterránea. Muy bien, esta sería la primera parte de este video. Gracias. Muy buenas tardes a nuestros estudiantes de hidrología. Aquí tengo este mapa del MAGA de Guatemala con las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, aquí está la del río Sumacinta, el río La Pasión, ¿sí? El río Ixcán, vea. Generalmente hay una característica, una curiosidad. En la parte sur de Guatemala, la mayor parte de cuencas va a drenar al Océano Pacífico. Por ejemplo, esta es la cuenca del río Samalá. Nuestra ciudad estará por acá. San Marcos y la enorme cuenca del río Naranjo, ¿sí? El río Suchiate que se comparte con México, ¿sí? Puedo tener las cuencas del río Madre Vieja, del río Achihuate, del río Coyolate. Vea que casi todas estas cuencas drenan hacia el sur, hacia el Océano Pacífico. ¿Por qué razón? Bueno, por lógica vemos que aquí tenemos una gran cadena de montaña y tengo fuerte pendiente en esta parte de acá, lo que hace que la crecida de estos ríos en este sector sea muy fuerte, zona de vulnerabilidad. Aquí una parte plana, pero aquí tengo fuerte pendiente. Tal vez una de las cosas interesantes que hablamos ya en clase, tal vez la cuenca más grande, si se da cuenta, es esta de acá. Ya hemos hablado en clase. La cuenca del río Motagua. Nace en los altos de Totonicapán, cuando vamos a Santa Cruz del Quiché por el lado de Toto, pasando Campana Baja, empezamos a oír sonido de agua. Los primeros afluentes del río Motagua. Si se da cuenta, casi atraviesa buena parte de Guatemala, ¿sí? Pasamos por Rabinal, pasamos arriba de San Juan Zacatepeque, ¿sí? El oriente de la República, hasta que sale en esta parte de Izabal. Mire, casi como Honduras, ¿sí? Generalmente esta es una gran falla geológica, además de que es un lecho de río, tengo una cuenca del río Motagua, también es una falla geológica. Se recuerda entonces que esta zona de montañas y lo que es la falla del río Motagua, estamos hablando de lo que es la zona 1 de riesgo sísmico del mapa de Ajíes. Vemos por ejemplo esta otra cuenca, vea que tiene un drenaje lacustre, ¿sí? Por ejemplo, veamos que el mismo, aquí tengo la cuenca, digamos, del lago de Izabal, ¿verdad?
el mismo río Dulce y el mismo río, digamos, sí, río Dulce va a terminar acá. Por ejemplo, aquí tengo la cuenca del río Sarstum. En realidad la cuenca llegaría un poco para acá, la compartimos con Belice, pero precisamente el río Sarstum es la frontera física entre Guatemala y Belice. Bueno, no está oficialmente reconocido, ¿sí? Tengo otro río acá que va a terminar aquí del lado de Belice, mire usted. Pero, por ejemplo, el puerto de Modesto Méndez, ¿ah? Vea que aquí tenemos un río. ¿Sale al mar? No, el río, fíjese que sale al lago. El río este drena a este lago, y del lago de Izabal, la cuenca del lago de Izabal, río Dulce, y salimos para acá. Mire, ese dato es importante, ¿sí? Si se da cuenta, aquí tenemos alguna numeración para saber qué cuencas son. Vemos, por ejemplo, 24 es el río Polochic. O sea, ve aquí una cosa interesante aquí. El río Polochic, la cuenca del río Polochic, no drena al mar, al océano, drena al lago de Izabal. Y del lago de Izabal, ¿sí? Río Dulce, y salimos al Mar Caribe, salimos al Atlántico. Vea, es bastante interesante eso, ¿sí? Otra cuenca bastante curiosa y extraña, estamos aquí en el Ixcán. Es una zona bastante grande, ¿sí? Y vea, desde casi del centro de Quiché hasta colindar precisamente con el Petén, ¿sí? Huehuetenango, San Marcos, bastantes montañas que precisamente dan estas microcuencas, ¿sí? Aunque no son tan microcuencas, sino toda esta serie de cuencas, ¿sí? Muchas de estas, pues claro, van a drenar precisamente al lado de México. Y miren esta otra cuenca, que es otra curiosidad. Tengo una cuenca en Sololá únicamente para el lago de Atitlán. ¿Sale a algún otro lado? No, todo el agua drena al lago, y se supone que si no tiene, no sabemos a ciencia cierta que tenga salida subterránea, pero buena parte de esto da evaporación. Eso hace que, por ejemplo, cuando nosotros vamos, digámoslo así, llegando a Alaska, camino a Huehuetenango, por donde está el lago, generalmente en un día soleado vemos nubosidad. Es la evapotranspiración, la evaporación específica del lago de Atitlán. Pero veo una cosa. El lago de Amatitlán, por ser más pequeño, no tiene una cuenca cerrada. Además del lago, hay un río asociado ahí. ¿Sí? Si vemos aquí la nomenclatura, es el río María Linda. O sea que a pesar de que tengo un lago, también pesa más el río María Linda, que drena precisamente al océano Pacífico. ¿Sí? Vea esas características. Veamos otro lago importante. Si se da cuenta, no aparece el lago en Petén, ¿sí? En realidad lo absorbe todo este sistema. Mire, este sistema de... Aquí está, mire, aquí estamos precisamente en el lago este. Muy bien, yo dejaría la clase de hidrología por hoy acá. Será que usted revise esto. Tendrá más sentido en la medida en que usted recorra Guatemala y conozca su país. Muchas gracias y con permiso.